Hola, buenas noches amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en La Caja Negra, el programa de ACE Principado Televisión, que una vez a la semana pues, aborda un tema de actualidad, lo aborda in extenso, ¿no? En este caso pues, estamos en unos días muy, sobre todo en Asturias, muy marcados, muy señalados, ¿no? Estamos el sábado es el Día de las Fuerzas Armadas y se puede decir que toda la semana es la Semana de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, vamos a hablar de los tres ejércitos, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio, que se llama ahora, ¿no? Vamos a hablar y entonces titulamos el programa ¿Qué Fuerzas Armadas tenemos? ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? Pero es un poco ambuloso, ¿no? Vamos a hablar de lo que hay, de lo que debería haber, en fin. Y para eso pues contamos con tres contertulios muy cualificados. Paso a presentarlos y quedará claro que son muy cualificados. De allá para acá, de mi derecha a mi izquierda, en primer lugar, Salustiano García, que es coronel retirado. Bienvenido, Salustiano. Buenas tardes, Javier. Gracias por estar aquí. A ti. Esperamos mucho de ti. Gracias, gracias. Sí. En segundo lugar, Francisco Benavente, que es capitán de navío retirado también. Sí, señor. ¿Qué tal, Francisco? Bien, buenas noches. Muy bien. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, Antonio Cuestas, que es reservista. ¿Qué tal, Antonio? Hola. Gracias por estar aquí, bienvenido. Un placer, muchas gracias. Como decía, estamos en el día, en las vísperas del día, pero estamos en la Semana de las Fuerzas Armadas, que se celebra este año en Oviedo, en realidad en Oviedo y en Gijón, no solo por razones de la Armada, que obviamente es lógico que se celebre en Gijón, no se va a celebrar en Nora, pero también se han llevado para Gijón el desfile aéreo principal y algunas cosas más, pero bueno, no voy a entrar en la que podríamos llamar polémica, porque en otras ciudades pues se celebra en la ciudad que se celebra normalmente, ¿no? Pero bueno, pero a lo que iba. Y la gente pues está acogiendo muy bien desde el izado de bandera de ayer fue, me parece, en la Plaza de la Escandalera, que había muchísima gente. Hace unos días, no tiene nada que ver, pero a lo mejor sí, se hizo una jura de bandera en Gijón con mucha gente también. Y bueno, se demuestra lo que sabemos, pero se niega, ¿no? Que la simpatía, el cariño del ciudadano medio por las Fuerzas Armadas es muy grande, muy grande, muy grande. Así que esperemos que hoy, mañana, pasado, ya venció el día, pero mañana y pasado pues reproduzcan este acercamiento entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, y que culminará el sábado con este desfile que va a ser, bueno, pues en un sitio en Oviedo va a ser un sitio inédito, porque en Oviedo todo pasa a la calle Uría, pero en este caso pues sencillamente no había espacio, ¿no? Entonces va a ser en la avenida Galicia al cruce con Hermano Hospital, que yo creo que es un sitio muy adecuado, muy amplio, que se trata de eso, que sea amplio y cómodo, que se pueda lucir, digamos, Bueno, ahí me caigo ya. Pregunto a los especialistas, ¿cómo están nuestras Fuerzas Armadas? Porque yo la impresión que tengo, la personal, la digo por delante, es que se han renovado mucho, se han actualizado mucho, se han transformado mucho. La prueba es la de cuarteles que cerraron, como en los últimos 30 o 40 años, que es otro modelo de ejército que tenemos. Pero también, por lo menos la impresión que yo tengo es que estamos todavía lejos de lo que necesitamos. Los F-18, estos aviones que pasaron hoy por Oviedo, pues están ya muy cerca de su jubilación, por así decirlo. Los F-35, que es lo que se espera de siempre, ¿no? Que vengan, que no se compren, todavía no hay nada, son carísimos y a lo mejor no hay dinero para comprarlos. Bueno, tienen que comprarse porque si no nos quedamos sin fuerza aérea, ¿no? En el caso de la Armada, pues tenemos las famosas fragatas, que son de primer nivel, pero no siempre. Ahora empezaron los submarinos, la primera serie se votó el otro día, hace unos 2 o 3 meses, pero la idea, por lo menos que tengo yo, es que hay importantes carencias. Y en el caso de España, que es una especie de portaaviones, pues la Armada y las Fuerzas Aéreas son especialmente importantes, sin que eso diga nada de que el ejército de tierra, que no es importante, es importantísimo, por supuesto, es el que está fijando el territorio, ¿no? Bueno, me caigo, vaya discurso que acabo de echar.
Vosotros sois los que sabéis. ¿Cómo veis la situación? Pues hay que estar en las Fuerzas Armadas actuales, están perfectamente adaptadas al escenario internacional, y me remito a los informes de todas las operaciones en las que hemos participado recientemente. Vamos a decir, desde que hicimos la transformación 2002, que se suspendió la prestación del servicio militar obligatorio y se dio paso a unas Fuerzas Armadas exclusivamente profesionales, tanto desde la oficialidad hasta la tropa. Todas sus participaciones y en operaciones muy serias ha sido ejemplar y envidia de algunas naciones que van por ahí sacando pecho en cuanto a que son mucho más potentes y tal, porque realmente sí que lo son, porque tienen el factor nuclear que nosotros no tenemos. Eso es lo más importante. En la OTAN hacemos buen papel. Sí, sí, por supuesto. O sea, te diré un secretito. Yo fui comandante de un submarino y nosotros hacíamos ejercicios de simulación de combate. Mi submarino, evidentemente, era convencional. Bueno, era el submarino español, ¿no? El Marsopa. Convencional, muy antiguo, de 2 ejes, batería, diésel eléctrico. ¿El Tramontana era? Esos son los últimos que quedan ya. Nosotros éramos los Delfín, los anteriores que ya desaparecieron en el 2003, 2004, por vejez. Y en los enfrentamientos con submarinos nucleares OTAN llegamos a provocar preocupación. Hay un ejercicio particularmente que se llama las Dogfish, que es el mayor ejercicio OTAN de submarinos nucleares y convencionales, donde se prueban tácticas avanzadas, stacks, casi siempre pensando en el enemigo no declarado, y llegas a realismos muy interesantes, y me siento orgulloso de que cuando al año siguiente fueron a hacer el planeamiento del siguiente ejercicio Dogfish, en la pared del cuartel donde se hacían las reuniones ponía Keep Away Marsopa 1999. O sea, traduce. Dice, mantente alejado del Marsopa del 99, porque, o sea, nos pasamos por la piedra, dicho vulgarmente. Y eso indica que el dinero que el ciudadano se gasta en su defensa está magníficamente gastado. Y da igual que nosotros nos dejemos la piel en cansancio, en fatiga de combate y tal, lo hacemos encantados. Yo por lo menos ahora estoy retirado, pero si me llamaran a filas volví otra vez, sin dudarlo. No creo que pase el estándar de sanidad y salud por la edad, pero probablemente les daría el susto a más de uno. A ver, las opiniones. Decía no sé qué presidente de gobierno cuando empezáramos a participar en misiones internacionales, el ejército español, que el mejor ministro de Asuntos Exteriores que tenía España era su ejército participando en misiones, porque la impronta que generaba lo que es el contingente humano que acompaña a España, que acaba de citar Paco, en cuanto no solo al trabajo profesional, sino la impronta personal de español, ¿no? Esto deja una huella indeleble. En las misiones que he estado era algo que se recogía de los anteriores claramente, ¿no? Un impacto muy positivo. Todo esto que estamos hablando y que comentaba Paco de las carencias, digamos, materiales de tecnología punta, porque el presupuesto de defensa da para lo que da, está muy relacionado, y el perfil o la prospección que se puede hacer del ejército presente hacia el futuro pivota sobre el gasto de defensa. Y el gasto de defensa, nuestra integración en organizaciones internacionales, la OTAN como la más clara, pues ya nos está imponiendo elevar el gasto de defensa a llegar al 2%. Estamos todavía que no llegamos al 1,1, 1,2, ahí andamos rozando. Entonces se está siempre pivotando en que todos estos sistemas de armas que has citado tú, que tecnológicamente necesarios para los futuros conflictos por las características que tienen, pues son fundamentales. Y la tecnología, pues el capital humano la puede manejar, pero no la puede artesanalmente crear. Pues es sine qua non, ¿eh? Sin capital poco humano. Leí que el mejor negocio en España es dedicarse a la industria de defensa, con vistas a los próximos 40 años. Y en Estados Unidos tiene que también. Pegar una subida muy grande, Escribano y todas estas empresas, que son muy buenas empresas. Las conozco todas. Ha habido un ayer, un antes y un con el conflicto en Ucrania, ¿eh? Sí. El conflicto en Ucrania ha sido una llamada de atención a los Estados-nación europeos clarísimos.
Y entonces hemos visto pues, que las estructuras de defensa de países como Alemania, Francia, que no tienen una capacidad logística para sostener lo que es una potencia de combate mínima, tienen muchas dificultades de todo tipo, y entonces incluso en los países del norte de Europa se está empezando a activar el servicio militar obligatorio como una forma de... Pero bueno, yendo a la íntima relación de lo que es unas fuerzas armadas con proyección de futuro, está íntimamente relacionado con el tanto por ciento del Producto Interior Bruto que se invierte en defensa en esa sociedad. Antonio. Hombre, a ver, yo estuve en Cartagena el otro día y el problema es que no tenemos submarinos. El Isaac Peral está en periodo de pruebas, estuve allí. Y claro, eso es un problema porque muy bien, manejamos muy bien los submarinos, pero si no los tenemos... Luego está el tema de los materiales, ¿no? La mayoría de las bajas, de las muertes en estas misiones vienen por defectos de material, vienen por accidentes, que es bastante lamentable. Un BMR que soporta regularmente una ametralladora, poco más. ¿Me explico? Entonces, claro, hay que renovar ese material. Afortunadamente lo vemos, yo que soy de Trubia. Bueno, está la fábrica de Trubia a tope, ¿no? Está a tope. Claro. Y además está SPAL, por ejemplo, que estaba cerrada hace pocos meses y va a llegar el verano con 400 trabajadores. Es la previsión. Para SPAL fabrican, como saben, fabrican municiones. Explosivos. Sí. Está en Trubia también. En Trubia, sí, el antiguo taller de municiones que lo compró SPAL. Y Carmen, si puedes poner lo del presupuesto, que ya que el coronel lo comentaba, ahí está. Ahí vemos en comparación el PIB de diferentes países. Creo que es bastante gráfico. España es un mosquito al lado de esos aviones, ¿no? Eso es, sí. Mínimo. Luego volveremos sobre ella, pero yo creo que es muy gráfica de lo que gasta cada país. Ojo, que esos otros países europeos tampoco gastan mucho. Tampoco. Por lo menos la queja de Trump siempre es la misma, ¿no? Están incrementando. Por no andar con el Photoshop, ahora mismo el Reino Unido pasó a Francia, pero bueno, andan por ahí, ¿vale? Entonces, sí. Pero bueno, como no tenía ganas de andar jugando con las nucleares a los dos, ¿eh? Exactamente. Sí, claro. Los tres primeros son potencias nucleares. Claro. Se nota, pero bueno, también tienen un armamento convencional muy bueno. Luego volveremos sobre ella, pero bueno, creo que aquí gráficamente se ve lo que cada país gasta. Enlazando con lo que dice Salustiano, de lo que nos ha enseñado el conflicto de Ucrania, es que nos han pillado en una de las 4 capacidades fundamentales que tienen las Fuerzas Armadas, es la capacidad de acción sostenida. Claro. Que es donde se ha visto que se han quedado sin, por ejemplo, se han quedado sin balas de cañón. Dice, bueno, entonces tú te metes en una guerra y ¿quién es el que ha hecho este planeamiento? Que venga aquí, por favor, que me va a tener que explicar usted qué pensó que iba a ser esto. Entonces, una semana, guerras de semana. Claro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de enfrentamiento, la capacidad de autoprotección, que prácticamente todas las fuerzas de la OTAN están expertamente dirigidas y planificadas. Pero luego tienes que ir al terreno. Igual que decías tú antes, el ejército es el que gana las guerras. Puedes tener mucha tecnología en el mar, pero si la infantería no conquista el territorio, claro, tú vas a estar toda la vida dando vueltas en la periferia. Y entonces, eso en Ucrania se ha demostrado que la capacidad de acción sostenida ha fracasado por completo. La OTAN ha tomado buena nota de este tema, porque efectivamente es una debilidad, una carencia vital para el combate de hoy en día. Pero es curioso que estamos hablando de grandes potencias industriales y les cuesta mucho echar a andar, ¿eh? Porque han planificado, que es otro de los problemas que el oyente debería de comprender si nos lo están viendo, es que como decía el viejo general chino Sun Tzu, el arte de la guerra es el arte de moverte en el territorio de la vida y de la muerte. Y ponía entre sus muchas máximas que tiene por ahí, dice, en ocasiones las órdenes del soberano han de ser desobedecidas. En este caso no es el soberano que entiende la gente por alguien coronado, sino por el político. Cuando zapatero a tus zapatos, cuando el político se mete en terrenos que no conoce o se basa para meterse en terrenos que no conoce, en asesores que elige de una manera que habría que ver cómo los elige, te puedes encontrar con este tipo de problemas. Zelensky ha usado mal sus asesores y se ha encontrado con graves dificultades. ¿Cómo acabará la guerra? No vamos a meternos en ello, que no es el tema. Pero la acción sostenida se ha demostrado que ha fallado. Yo estoy leyendo el libro de Manuel Todd, que acaba de salir, salió antes de ayer, en español. Y bueno, se centra mucho en la guerra de Ucrania
y dice que, bueno, las sorpresas, ¿no? Cita 10 sorpresas de la guerra de Ucrania, y una de ellas es, primero, la debilidad del ejército ruso, debilidad no, que no se comió a Ucrania en una semana, y segundo, la debilidad de Occidente, que no es capaz de hacer frente eficazmente al ejército ruso. O sea, la doble sorpresa, dice. En principio se suponía que iba a... Es que la otra capacidad que falló fue la capacidad de movilización. De movilización, claro. O sea, son las dos que van inherentes, que son las que están más fuera del escenario bonito. No salen en las estadísticas, no salen en las fotos, pero cuando llegas al combate, los que hemos estado en zonas de estas, sabes que o tienes acción sostenida y capacidad de movilizarte o las vas a pasar mal. Y es lo que hay. Ese es el futuro, yo creo que va a tener que enfocarse por ahí. De hecho, la prospección que se está haciendo del futuro ejército se está haciendo en un horizonte que es el 2035, ampliado al 2040. De hecho, en el ejército de tierra, la unidad tipo brigada experimental, que en el 2030 se supone que podría estar operativa, es la Fuerza 35, que se denomina así. Esa Fuerza 35 lo que tiene ya es una estructura muy pensada para lo que es la interoperabilidad. No quiero emplear palabras raras, pero es la manera de entender que las Fuerzas Armadas funcionan como un todo, pero ya de diferentes países. Ya no es un hecho que un conflicto en concreto afecte a un solo país, sino que es un entorno geopolítico mucho más ambiguo y mucho más de incertidumbre. Entonces hay que tener constantemente activado, y eso España lo está haciendo bien, y se está trabajando muy bien con las misiones internacionales que se han aprovechado para formar a los cuadros de mando. Hoy es raro que un oficial del ejército español, un capitán, por ejemplo, no tenga ya 2 misiones, un comandante 3, 4, un teniente coronel 6, 7, en 6 o 7 u 8 entornos conflictivos, cada uno con unas características totalmente distintas, y eso, el capital humano se forma de esa manera, pero las unidades tienen que tener también una capacidad de adaptación. Y después la tecnología. Estamos viendo, y vamos a hacer un poco referencia otra vez a Ucrania, aunque sea un conflicto muy peculiar, pero sí se está viendo lo que es la tecnología, incluso artesanal, en el campo de batalla, ¿no? Como es los artefactos no tripulados, los drones de todo tipo. Pues todas esas cosas la industria de defensa los tiene en sus inversiones, y lo que hace falta son programas en los cuales todas esas tecnologías que se les llama, ahora es muy de emplear la palabra, disruptivas, o sea, son elementos que entran en el campo de batalla y transforman absolutamente tu capacidad de combate. Tú que eres coronel de infantería, las viejas armas, viejas y actuales, ¿no están de alguna manera en cierta disolución y mezclándose unas con otras? O sea, la infantería, caballería, artillería e ingenieros no se están integrando mucho. ¿Integrando a qué te refieres? ¿No? Es un único cuerpo. Como actúan juntas, en conjunto siempre, que hay un momento que no hay demasiada diferenciación, ¿no? Bueno, es que las brigadas, las unidades, las grandes unidades, están compuestas por elementos de todas las armas combatientes. La infantería, caballería, arte e ingenieros son los elementos tácticos indispensables de una brigada. Por ejemplo, tú si estás única y exclusivamente centrándote en lo que es una unidad tipo batallón, pues el batallón es de infantería o tiene una característica más especializada, pero ya a nivel gran unidad interviene todo. Entonces es normal que en una intervención, un potencial conflicto, se pueda dar la intervención en diferentes áreas de diferentes armas, no hay ningún problema. La tecnología les afecta a todas. No, la tecnología ya no es una cosa del ejército del aire, del espacio, que es una tecnología evidentemente puntera y muy compleja, pero un submarino, que aquí tenemos a Paco Benavente que nos puede ilustrar, es lo que es una fragata o que puede ser un dron o un elemento, por ejemplo, ahora mismo como el 8x8 que está fabricándose la barcaza en Trubia, que es un vehículo absolutamente de primera línea ya, con toda la tecnología de software y hardware que pueda llevar cualquier arma de combate. Yo hace poco vi un vídeo... No tiene nada que ver con el blindado medio de ruedas que citaba Antonio, que está obsoleto. Vi un vídeo hace hace unos meses, un cañón alemán, cañón de tubo largo, o sea, cañón, no bus, ¿no? Que disparaba 6 disparos mientras iba cambiando el ángulo.
de manera que hacía 6 disparos Hacía y barrera, que, como las parábolas eran distintas, hacía al final barrera, caían, barrera. las 6 obuses caían al mismo tiempo, en el mismo sitio. Me pareció una cosa impresionante, tecnológica ya, de complicado y de eficaz, claro, por otra Eso se parte. llama densidad de fuego, es concentración de fuego, que es una de las cosas que Claro. están metiendo. En la guerra de Ucrania, aparte, en las guerras de Ucrania, no, en los conflictos que hemos participado, que dice Salus, no solo se ha traído experiencia, sino que se ha empezado a generar doctrina. Y muy buena doctrina, yo he leído algunas. La OTAN misma, en cuanto a lo de los cuerpos que preguntas tú, en su centro de transformación militar, que es permanente, llevan en ello desde se llama Revolución de los Asuntos Militares, lo llevan desde probablemente el final de la década, inicio del siglo XXI. Ya hay pensadores que hablan de un único cuerpo, pero no solo en tierra, sino en conjunto. En conjunto. Claro. O sea, es decir, que la Fuerza Aérea, por ejemplo, no tenga un cuadro de mando, digamos, un cuadro general es propio, sino que esté en función del escenario en el que se mueva. Yo siempre si se mueve en el escenario terrestre, lo mandará un general de tierra. Si se mueve en el escenario naval, lo mandará un almirante, y así sucesivamente. Que leí, oí comentar siempre de nuestra guerra civil, hay que decir nuestra, porque recordarla, ¿no? Hay que recordarla así, ¿no? Sí, es la historia, decimos nosotros. La historia. Pues la famosa toma de Málaga, que fue una operación conjunta, que fue un poco el pasmo en su momento, ¿no? Porque no había operaciones conjuntas. La Armada paralelamente, mientras avanzaba por tierra, o sea, eran cosas novedosas. Bueno, nosotros España en general fue innovadora, como siempre, porque tenemos detrás nuestra la historia de un imperio. O sea, eso no desaparece de golpe de la mente de los combatientes. En los combatientes, para los que nos escuchen, digamos que se reciclan a sí mismos en las academias y en las escuelas de formación de tropa. Es decir, los tenientes de navío actuales se parecen a mí infinitamente más, cuando yo era teniente de navío, que un médico de hoy a un médico del año 1975. ¿Ah, sí? Sí, por una cuestión que se llama inculturación. Sí. Es un proceso mental es que te vas a ir a la guerra, te vas a ir a morir o a matar. ¿Entiendes? O sea, ojalá que no, yo tuve la suerte de no tener que ir a ninguna guerra, pero nos preparan para eso. Entonces, cuando te metes en ese circo, la forma en que tú te haces militar está siempre en manos de gente que es un poquito mayor que tú, militar. Es decir, no hay politización, ideologización ni ninguna afición. Tú copias de tus mayores. Y los tercios de Flandes, por ejemplo, cuando dicen los tercios viejos, cuando se ponían las cosas, es una historia que lo sabe todo el mundo, pero por si acaso la contamos, cuando las cosas se ponían muy difíciles, los que ponían al frente, donde iban a pegar las tortas y donde iban a caer las bajas, no eran los recién incorporados, no, eran los veteranos. Por dos razones. Primero, porque ya tenían sucesores detrás, y segundo, porque eran los que mejor combatían. Claro. Eso explícaselo ¿entiendes? A la gente. Y esa forma de inculturar, esa forma es la que hace que tengamos permanentemente un feeling que cuando dice, pero si este chaval se metió en la Legión hace 4 años o 3 y ha ido a unas operaciones en Bosnia y Herzegovina y ha actuado como los tercios de Flandes del siglo XVII. O sea, ha actuado igual y ha sido aplaudido de la misma manera y ha sido querido por la gente allí de la misma manera, y eran las tropas más queridas de todas las que estaban operando en operaciones de paz. Y nosotros en ese plan, los Joint Operations, que están ahora tan de moda en Estados Unidos, el desembarco de Alhucemas fue muchísimos años antes de ningún otro desembarco que haya pasado a la historia moderna como Normandía, en fin, por el volumen, pero por la táctica y lo que se empleó allí. Maravilloso. O sea, Antonio. Sí, bueno, hablando de Alhucemas, Sinjauer, para el desembarco de Normandía lo estudiaron. Pero bueno, vamos a dejar la historia y vamos a ir a lo actual que enlazábamos antes. Yo creo que viene muy bien, esperemos que no sea tarde todo esto, porque la gente se está empezando a dar cuenta que si quieres paz, prepárate para la guerra, y que hay cosas que hay que tener siempre presentes, que son la seguridad. La seguridad es la base de todo lo demás. Si no hay seguridad, lo demás queda todo muy oscurecido. Y entonces ellos son militares profesionales, retirados,
Y yo, por aclarar un poco, me presentaste como reservista, pero hay que decir que soy reservista voluntario, es decir, somos civiles que tenemos graduación militar, que cuando estamos dentro somos militares a todos los efectos, pero una vez que salimos volvemos a ser civiles, aunque mantengamos la graduación militar. ¿Qué sucede? Que yo creo que España es uno de los países de Europa más pobre en cultura de defensa. ¿Cómo definíamos la cultura de defensa? Pues muy fácil, muy breve, muy resumido, sería en ayudar al ejército a que cumpla sus misiones. Y eso, el Ministerio de Defensa, la ley dice que todo español tiene, el 31 de la Constitución, el derecho y el deber de defender a España, y además todas las administraciones tienen que hacer por la cultura de defensa. Pero la verdad es que como español y que conozco un pelín el tema, yo siento que han dejado muy solo los demás ministerios al de defensa. Y claro, el de defensa está muy limitado en muchos presupuestos y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, igual que hemos visto que España no está madura para un servicio militar obligatorio, creo que estamos todos de acuerdo más o menos, sí que está madura para tener una reserva voluntaria mucho más potente de la que tiene. Llegamos hace unos 10 años a ser 6.000 y ahora mismo somos 3.000 y eso es una cifra ridícula. Francia tiene 80.000, desde aquí a 2030 160.000. En proporción, yendo a los 80.000 de ahora, Francia 67 millones, España 47, en proporción tendríamos que tener 57.000 reservistas y tenemos 3.000. Cada día más apreciados. El coronel especialmente, que lo ha hablado muchas veces, lo sabe, que están muy apreciados, pero que claro, 3.000 es una cosa mínima. Y... Bueno, tenemos un gobierno antimilitarista, todo hay que decirlo. Ya sé que no... Bueno, la política... Quizá no sea políticamente correcto decirlo, pero es verdad, ¿no? La política de defensa, la orientación de la misma depende del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, entonces, claro. Él dirige la política de defensa, pero en realidad... el planeamiento suele ser a corto a medio y largo plazo. Entonces, bueno, evidentemente si hay un gobierno muy estable con una retención presupuestaria dura, hace lo que comentabais antes, que el material esté ya rozando la vida útil o con una clara obsoleto y pueda generar problemas. Yo quería citar aquí entre los sistemas de armas que es que hay que pensar un poco... Estamos a hacer un parón. A la vuelta del parón, bien. ¿entras por ahí? No, pues eso, vamos a hacer una pausa de hidratación y vamos a meter una pequeña encuesta que hicimos en la calle con los ciudadanos. Volvemos en un minuto. Muy buenas, ¿es usted de Oviedo? Sí. ¿Y qué opina del Día de las Fuerzas Armadas? ¿Qué opina que se celebre aquí en Oviedo? A mí me parece muy bien. Eso supongo que trae dinero para todos los negocios y para Oviedo. Y además para que conozcan Oviedo. Yo creo que trae mucho público y bueno, aquí la gente está muy volcada con la semana entera porque la verdad es que en todos los sitios hay cocinas ahora y bien, la verdad es que fenomenal. Bueno, seguramente sí, pero bueno, es el espectáculo en sí mismo el que es muy interesante, sí. ¿Cree que es importante que la gente vea el día a día de las Fuerzas Armadas, el equipamiento que tienen? Sí, que lo conozcan, claro que sí. Está muy bien y que se entere la gente lo que es el ejército y la vida militar. ¿Qué más? ¿Cree que trae algo de turismo, algo de comercio, algo para los comercios? Hombre, sí, algo puede traer. Aunque solo sean los soldados que están aquí, tomar una cerveza ya basta, ¿no? Y está bien organizado, bien guapo, bien bueno. Bueno, aquí estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y estaba Salustiano a punto de contarnos qué es Salustiano. Pues las tecnologías que iban a marcar los proyectos de dimensión del futuro ejército que queremos desplegar de aquí a pocos años. En esas tecnologías influye mucho, evidentemente, la industria de defensa que está detrás, pero las capacidades en sectores muy complejos como es la nanotecnología, la robótica, todo tiene que estar hiperconectado, los sistemas de mando y control tienen que ser absolutamente rápidos y fiables. Entonces estas cosas requieren una inversión importante, muy importante. Por poner un ejemplo, en cuanto a sistemas de armas, no solo el 8x8 que se ha citado aquí, la fragata, la F-110, que ya tiene capacidad antisubmarina y tiene una capacidad de combate muy avanzada, pero por ejemplo el sistema de aéreo de combate ya no es solo el avión tripulado, sino es un dron
no tripulado que acompaña al elemento de combate. Y después una cosa que llaman, que es súper moderna y está desarrollando ahora Estados Unidos, pero que va a salir, que es la nube de combate. O sea, es una nube que va dirigiendo el conjunto. Entonces, todo eso requiere una formación del capital humano pues muy potente, una especialización absoluta, y después tratar de enfrentar que los conflictos del futuro son de una incertidumbre absoluta. Puedes pasar de un terrorismo muy concreto a una guerra regular y irregular, no hay vanguardia, no hay retaguardia, no hay estructura de combate, como por ejemplo pueda estar el conflicto en Ucrania. El de Israel es completamente distinto, es un combate en poblaciones puro y duro, pero ahí vemos que un adversario metido dentro de la población, la dificultad de acción que tiene sobre ese objetivo a batir en ese caso, ¿no? Y después ya las tecnologías lo permean todo, y a partir de ahí la dimensión de las Fuerzas Armadas en cuanto a efectivos es difícil calcularlo. El ejército español está en una entidad media, estamos que no recuerdo por ejemplo el dato, un 0,3% del total de la población. Marruecos está en 200.000 efectivos, nosotros estamos en 120.000, por poner un ejemplo. Si vas a Polonia, lo mismo, hay una descompensación. Nosotros tenemos un ejército, digamos, muy ágil, muy eficiente, en el sentido de que son unidades no muy dimensionadas, pero sí muy prácticas, pero necesitamos adaptarnos un poquito más a la parte del sistema de armas y a la parte de efectivos en cuanto a la dimensión propia de lo que se pretende atender como escenarios, que no tienen por qué ser, como tú citabas antes, el contexto operativo del propio país, todo lo contrario, eso es una parte. ¿Dónde está situado el país? Geopolíticamente, ¿qué influencias tienes? Y España en ese aspecto pues no deja de ser, como tú decías, un portaaviones que tiene nada más y nada menos que el sur, el flanco sur perfectamente desplegado, el eje Baleares, Estrecho Canarias, zonas que requieren no solo ejército del aire, armada, tierra, necesita todo un sistema eficaz en el ámbito de la defensa. Hay una cuenta que se echó, yo siempre la leí hace años y seguirá siendo exacta, que es que lo de las tecnologías de doble uso, toda la alta tecnología de un país, a la mitad es aplicable a la industria de defensa, o viceversa. La industria de defensa, a la mitad de lo que se invierte en la industria de defensa es aplicable a desarrollos civiles. Ámbito civil, sanitario. Esto está cambiando está cambiando. Con Ucrania se ha demostrado que la tecnología de doble uso era cuando tú planificas algo para el futuro en defensa, entramos en un ciclo que decía Michael Roberts que es eterno, es dialéctica de imperios, ¿no? Estamos porque dialéctica de estados hoy en día ya no hay, prácticamente más que... Porque entonces hay una fuerza, un poder que tiene dominación, automáticamente produce una resistencia, de la resistencia se produce una innovación, esa innovación presenta los retos pueden vencer o no vencer a la dominación, si la vencen habrá una nueva dominación y así sucesivamente. En la tecnología de doble uso, si lo piensas, lleva en su seno la malicia de que yo soy superior a ti tecnológicamente. Es decir, era un veto para que tú pudieras exportar cierta tecnología que alguien, que era el jefe, decía que era de doble uso. Y por lo tanto, coartaba tu mercado. Claro. Eso está afectando a la seguridad, que es donde, como dice muy bien él, que es en lo que se basa toda la planificación de la defensa. Tiene 5 subvariables, que una de ellas es la seguridad económica. Claro. La seguridad económica que tú tienes que defender con tus fuerzas armadas y tus fuerzas políticas es la capacidad de mercado. En un mercado libre, como decía el viejo profesor, que siempre hay que mencionarlo, un mercado pletórico. Un mercado pletórico. Si alguien te veta el mercado pletórico, está dominándote. Fíjate tú, una de las enseñanzas que para mí que oigo poco, pero que algunos ya lo dicen, que está dando el conflicto ucraniano, que es el conflicto en el Midland, es el conflicto eterno de los dos imperios, es en el mar. Esos enjambres de drones que antes eran despreciados por los compañeros míos de alta tecnología, los grandes artilleros de misiles, lanzamisiles, un dron, cuando se empezó a hablar de drones en la marina, parece un arma de cobardes. Tiene el mismo
el mismo desprecio que tuvo la mina marina en su origen, que era, decían, no es combatiente, los países dejarlo ahí, traidores y claro, tal. Esto no es noble. No es noble, no es noble. Los drones pasa igual. ¿Qué ha pasado con los UTIs en Adén? Se están cascando con drones ridículos. Cuidado, o sea, la Fuerza Naval se ha esparcido a bastante distancia fuera del alcance de los drones. Negación del uso del mar, AD2. Lo han aplicado. En Rusia, cada barquito que se mueve un poco lo cascan. Ya ponen incluso barcos cebo para ver la capacidad que tienen de cascárselo. Y se lo cascan desde largas distancias. El otro día una corvetilla lanzamisiles. Bien, era un barco de pequeña potencia y tal, pero se la cascaron. ¿Esto qué quiere decir? Si es una prueba de dominación, resistencia, innovación, reto, ¿quién gana? Yo pienso inmediatamente en un hipotético, ojalá no, futuro conflicto chino-americano en el Pacífico, que es donde se va a ir toda la fuerza estratégica, se va a virar al Pacífico. Si estás haciendo un esfuerzo económico que tus pagadores de impuestos van a tener que admitir para hacer una fuerza naval espectacular que queda muy bien en las fotografías, pero que luego yo desde la casa con un pastor de cabras y una maquinita tipo joystick te lo casco desde un monte recóndito, a ver cómo se lo explico después al que me ha pagado todo ese dinero. Lo mismo pasa en la Fuerza Submarina. La Fuerza Submarina se ha quedado sin enemigos. Lo que ocurre es que esa tecnología, esa capacidad, no la debes de... ¿Capacidad ¿Por qué se ha quedado sin enemigos? Porque no había submarinos con los que combatir. Ya. Claro, hoy en día la guerra es toda, como está diciendo, en Ucrania. Claro. ¿Ha habido guerra submarina en Ucrania? Sí, ¿Y antisubmarina? Como si no existiese. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, pero es una capacidad tecnológica que se cuesta mucho conseguir y no la debes de perder. Bien, entonces hacer un pequeño esfuerzo en ese mundo, virguero. Lo hacemos y el testpayer, el pagador de impuestos, dice, bueno, pues bien, sí, no me incomoda demasiado que gastéis en eso, pero el testpayer, el pagador de impuestos, mira más a tu infantería y a tus divisiones acorazadas que a otras cosas en este mundo. El sufrido contribuyente, ahí dice, preparé lo que son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hay algo que es independiente del material, hay una cosa muy importante y es, insisto, yo he venido aquí a hablar de mi libro, que es la reserva. Todos los ejércitos modernos tienen una reserva muy potente. Claro, aquí ponemos la más potente de todas, que es los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene, como ven ahí en el resumen, 807.000 reservistas hace 3 o 4 meses. Entonces, son reservistas que tienen entrenamiento militar, porque además son, pues no sé, pilotos de helicóptero, pilotos comerciales, que en su momento van, por ejemplo, en la invasión de Irak, pues ¿quién hizo la logística? Pues uno de Amazon que llevaba la logística, reservista, que va allí. Entonces, tienen su entrenamiento, cuesta dinero, pero cuesta poco dinero al contribuyente. Con el 8% del presupuesto de defensa de Estados Unidos mantiene al 43% de sus tropas, que son los reservistas. Vemos ahí que el ejército tiene 525.000, la Armada tiene 59.000, los marines 38.000 porque diferencian entre los dos, el Air Force, el ejército del aire, tiene 170.000, el Space Force, el ejército del espacio, que ellos lo tienen un poquito independiente, tiene 16.000 componentes de momento, no tiene reservistas, pero lo tendrá, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ya ven, 807.000. Pero claro, ahí estamos en el ejército más potente de todos, que nos lleva muchos años de ventaja en ese tema, porque ellos además hablan de fuerza total, no distinguen entre el reservista y el profesional, fuerza. Entonces, en el Reino Unido pasa lo mismo. Si puede poner, por favor, la de Francia, que es el modelo que nos lleva 2 años de ventaja. Francia, ahí lo vemos en la primera parte, la Guardia Nacional es un concepto que realmente no tiene, lo llaman así, pero es la unión de todos. Ellos tienen reservistas tanto en dependientes del interior, tanto en la policía como en la Guardia Civil de ellos, en la Gendarmería, y tienen, por resumir, ahí se ve desglosado y tal, pero por resumir, tienen sobre 80.000 que van a duplicar y empezaron 2 años antes que nosotros. Tienen entrenamiento militar. Todas las unidades del Ejército de Tierra tienen una compañía de reservistas que reciben, como el otro día, hablan con las empresas y durante 1 mes al año y algunos fines de semana se entrenan y tienen capacidad de combate, no como los norteamericanos. En Irak,
49% de profesionales, 51% de reservistas. Entonces, Salustiano, ¿tú trabajas en los reservistas? El reservismo voluntario lo vi aparecer. En la Armada no hay. No, sí hay, sí, pero sí, no, yo soy de la Armada. Soy reservista de la Armada, pero Antonio. Sí, yo le vi, en lo que lo submarinos no vi, había. vi funcionar en otros países, por ejemplo, en Reino Unido, que yo tengo familia allí, y en Francia. Entonces, después analizando como acaba de hacer Antonio, el ejército de Estados Unidos, que lo tiene absolutamente operativo, es otra pata de lo que llamamos capital humano, porque aquí se habla mucho en el futuro ejército, sobre todo de tecnología, ¿no? Y de la necesidad de ir a adaptar a la industria de defensa y tal. Pero al final el componente humano es fundamental. Y uno de los factores que habla que la Directiva de Defensa Nacional y este plan del año 2035, que lo llaman el trabajo prospectivo del entorno operativo 2035, al final dice, el soldado será el centro de gravedad. Claro. El soldado, el factor humano con las nuevas tecnologías, talento, liderazgo, valores, permanente disponibilidad para el servicio. Quiero decir, o sea, Permanente disponibilidad. permanente, Sí, ese es un factor claro, de cualquier militar profesional. Hubo un debate muy importante. Lo que hace el reservismo que dice Antonio, hace combinar la profesionalidad del 100% del militar profesional con la estructura social, con una formación polivalente y muy variada que puede ir adaptándose perfectamente. Yo conocí en las primeras misiones que hicimos en Bosnia la dificultad que tiene el Ministerio de Defensa para que fueran reservistas voluntarios con las tropas. Los ¿Por médicos, qué? claro. Porque no querían tener una baja civil en zona de operaciones. Claro. Es ese concepto, digamos, sociológico de entender, Claro, pero es que no yendo al concepto de Francia, la nación No, en armas, pero sí entender que la defensa es cosa de todos. Entonces, el que tú tengas una funcionalización del militar profesional muy especializado no quita que se pueda integrar perfectamente lo que ha citado Antonio, que es la cualificación civil perfectamente adaptada. ¿Por qué un médico civil no puede actuar dentro de la sanidad militar? ¿Por qué un ingeniero de cualquier tipo de tecnología no puede integrarse perfectamente? La serie más, aquella que había. Claro, y los sistemas de reservismo voluntario van por ahí. Pero claro, para eso tienes que contemplar dentro del presupuesto de defensa unas partidas concretas para elevar la participación de ese reservismo en este ejército del futuro, que yo estoy totalmente de acuerdo que debiera ser así. Volviendo al presente, ¿qué esperáis estos días de las Fuerzas Armadas en Asturias, en Oviedo, en Gijón? ¿Qué esperáis? ¿En qué sentido? ¿Del impacto civil? Sí, claro. Pues el impacto, bueno, estoy interviniendo yo, igual le tocaba el turno. Hay un artículo muy bueno publicado el martes sobre la cultura de defensa en España, no sé si lo has visto. En prensa. Me suena, un autor, te suena, ¿no? Me suena. Salustiano García. Sí. Entonces, entre las líneas de actuación sobre lo que es el fomentar la cultura de defensa están este tipo de... Se estableció, que a mí me gustó mucho, hace unos 12, 14 años, el turno rotatorio, porque antes hay mucha gente que me pregunta, ay, pero lo de Asturias, ¿qué es? ¿Lo de Madrid? Que ahora se hace en Asturias. No. Claro. El día de las Fuerzas Armadas y Madrid es el día de la fiesta nacional. Claro. El día de la fiesta nacional es lógico que se haga en la capital de la nación, ¿no? Que es Madrid. Podía trasladarse a otro sitio, no pasa nada. Pero el día de las Fuerzas Armadas, alguien que pensó, yo creo que pensó con mucha lógica, es fomentar la cultura de defensa a través de un turno rotatorio por todas las provincias, ¿no? Y esto genera, pues, ver uniformes, ver las actividades, los soldados trabajando, todo se implementa y de alguna manera, aunque genera ciertas incomodidades, yo creo que hay una gran aceptación por parte. Es muy incómodo y no se queja la gente. Yo eso conservé, pongo la oreja por la calle. Que no se queja. Es muy incómodo porque está la ciudad patas arriba. Siempre pero no se queja la gente. Se queja. La gente está contenta. Sí. Yo recuerdo cuando veníamos, uno de los impactos que tengo yo más, así de estas cosas que recuerdas con huella indeleble, es cuando volvías de una misión. Claro. Era espectacular.
en el aeropuerto, no es que te viniera tu familiar, Sí, no, sí, la sí, gente que estaba esperando La para gente que coger un estaba esperando, avión claro, a República Dominicana, Claro. venían a darte un abrazo, Claro. algunos te daban las gracias, gente que no conocías absolutamente de De nada. nada. Eso es espectacular. Y eso está ahí siempre y cuando se traslade de una manera lógica, sin ese concepto que a veces trabaja en la militarización. No, bien. No. Se puede entender que el ejército es una parte más del esquema de funcionamiento de una nación y ya está. ¿Qué gente tenemos, o algunos? El otro día, un consejero del gobierno de Asturias, creo que es Izquierda Unida, estaba indignado que se celebrase el Día de la Se está manifestando ahora mismo. Se manifiesta. Ahí el Estaban en contra. el Y además Concello por la Paz. argumentaban Sí, que sí. con lo que está pasando en Gaza y que tendrá que ver lo que está ocurriendo en Gaza o en Ucrania con celebrar el Día de las Fuerzas Yo creo Armadas. que es minoritario, gracias a Dios. Muy Ya, pero un minoritario. consejero de gobierno, ¿eh? Sí, es un consejero de gobierno porque Izquierda Unida y ese señor están en el gobierno. Está en el gobierno. Claro, sin entender nada de lo que es una gestión de gobierno y una imagen de tu propia región o autonomía, en este caso, en el ámbito nacional. Pero aprovechan, es que esto es lo de siempre, el debate famoso de mantequilla. Entonces, ese eterno está ahí y forma parte de la dinámica Pero sociológica. ese debate ahora con la guerra de Ucrania se ha dado Sí, la vuelta, ¿eh? sí, se ha dado la vuelta clarísimamente. Sobre el tema del presupuesto, volvemos sobre él, si eres tan amable, Carmen, sobre el presupuesto, el final de los aviones. Vamos a ver una cosa curiosa y es que nosotros, los reservistas, costamos 8,5 millones de euros al Ministerio de Defensa. Eso es el 0,06 del presupuesto de defensa. Esta es una idea del capitán Quesada, que es ingeniero como yo, pero que hizo su tesis doctoral sobre la reserva, precisamente. Y entonces él comentaba, hombre, esto es como cuando te dicen, los reservistas son muy importantes. Y entonces la pregunta que hace, ¿la familia es importante? Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Y dice, hombre, es que no tengo tiempo. Pues es igual, ¿el reservismo es importante? Sí. ¿Cuánto le dedicas? Francia le dedica 10 veces más. Aparte, el Producto Interior Bruto de Francia es mucho mayor. Pero ya no es solo el tema del dinero y de lo que comentaba también el coronel, de esa implicación de los reservistas en la sociedad, porque tenemos una pierna en las... No hay, para mí es la sociedad, no hay sociedad civil y sociedad militar. Somos una sociedad que tiene un componente. Bueno, ahí hay una cosa muy clara. Todos los gobernantes franceses dicen que es el cemento de unión de la nación, la reserva. Lo dicen, todos los gobernantes, sean del Partido Socialista, no, por eso lo están, fuerzas morales de la nación. Que eso te diga, desde Macron hasta Hollande, que fue quien lo lanzó del todo, todos tienen la misma idea. Y como en tierra ha funcionado muy bien lo de que haya una compañía de reservistas, lo están pasando también flotillas costeras en la Marina y creación de escuadrillas de reservistas sobre cada base aérea. Es decir, Francia, que es de esos países que he mencionado, los anglosajones nos llevan mucha ventaja, pero Francia, que es el modelo en el que nos miramos, está a años luz de nosotros y deberíamos de reflejarnos en ello. Y ya está. Paco, desde el punto de vista de la Armada, ¿cómo ves la situación? El desideratum, diríamos. No, el Armada tiene a su favor que usa las técnicas de documentación y generación de fuerza de la OTAN, que es un proceso reglado, espeso, denso, trabajado, que empieza por una declaración política de necesidad del MND, el ONST, tal. Es decir, que fabricar un barco, cuando tú lo ves por primera vez surcar el mar, lleva detrás unos 15 a 20 años de trabajo de diseño y de definición de capacidades. Ese proceso no se para nunca. De hecho, la F-110 ya tiene... La F-110 todavía no ha salido la primera y ya estamos hablando de la F, no sé si será 120 o 200. Sí. Ya están hablando de ella, ya sé cómo es, ya tengo la idea de cómo va a ser el casco. Entonces, todo eso quiere decir que la mar, una frase que yo le decía mucho a ciertos políticos, dice, es que el problema de la mar es que mata hasta en tiempo de paz. Entonces, con la mar no caben bromas. Entonces, el diseño actual es coherente con la doctrina OTAN. Otra cosa será pensar, si hablamos en el futuro de ese viraje que estamos todos sospechando que va a haber hacia el Pacífico, y si la OTAN se debilita en el sentido de que lo dejan en manos de la Unión Europea, y la Unión Europea por fin echa mano de aquella vocación de actor global que tuvo en los años 2002, 2003, 2004,
5. Sí. Y el famoso ejército europeo, el Europol, que al final no... Estuvo ahí como hombre. Sí, se habló, incluso estaba definido y todo. La Armada en ese aspecto no tiene coherencia con Europa, porque así como ha habido un Eurofighter, la fragata FF NATO no funcionó, la Eurofragata tampoco, acabó siendo fabricada por Francia y se la vendieron a Marruecos y a poco más. No sé si algún país árabe igual han comprado, ¿no? Y entonces la guerra moderna, digamos, a lo que te tienes que adaptar, que es la guerra del futuro, lo que sí que yo estoy convencido es que, por lo menos en los espacios europeos, va a ser una guerra terrestre. Y si la hay, será terrestre. Y habrá creo que va a ser una guerra espacial. No. En el espacio, va a ser una guerra de satélites. Va a haber una ciberguerra, eso seguro. Eso, una ciberguerra seguro. Pero como dice Salustiano, la ciberguerra es una herramienta más de la guerra. Sí, de la guerra. Pero si el soldado no está allí, tú no ganas la guerra. O sea, entonces tendrá que haber soldados. Y eso va a ser así. Operaciones anfibias, puede que haya operaciones anfibias de pequeño recorrido y eso van a ser muy técnicas. Probablemente, yo incluso, si quisiera ser profético, diría que la infantería marina y la infantería de tierra del ejército español formarán en el futuro una infantería con un cuerpo especial dedicado a escenarios específicos, que es lo normal. O sea, eso es por la infantería marina es una creación española. Claro, y perdura por eso, porque realmente viene de Lepanto, entonces... Claro. Pero bueno, en guerra hablamos, los militares cuando vamos a la guerra hablamos de capacidades y de capacidades sobre el terreno, habilidades sobre el terreno. Si yo tengo que tomar una playa, busco a los que mejor saben tomar una playa, pero aprender a tomar una playa no implica toda una vida de carrera, la puedes aprender de la misma manera que un pastor afgano aprendió a usar un Kalashnikov y echó a los americanos de Afganistán. Y no fue a ninguna academia, y eso siempre lo digo. Es decir, el tío iba con sus cabras y un Kalashnikov. Entonces, en un mundo de recursos escasos, nos vamos a ver obligados a ser muy elásticos y muy innovadores en cuanto a la definición de ejércitos y de fuerzas armadas. Y siempre y por supuesto, como dijimos al principio, siempre el hombre primero. Es decir, así como hubo una discusión en la transición sobre si era un ejército profesional, ejército vocacional, para evitar el ejército herramienta del pasado lejano, cuando abandonamos el ejército del rey, que era en el viejo imperio, hubo una discusión y al final fue llamaban ellos un person dependent, es decir, un plan enfocado a la persona. ¿Por qué? Porque al final es el que te saca las castañas del fuego. Es perfectamente compatible en esto que estamos hablando, por no irnos mucho con el entorno geopolítico, ¿no? De los posibles futuros conflictos, que es ahí la incertidumbre de lo que podemos tener que hacer frente. Pero tus planes tienen que estar igual viene un virus como el COVID y te pega una vuelta que de pronto tienes al ejército en la operación Balmis dedicado a una función que, bueno, es área de protección civil, pero es área de defensa, porque el virus no deja de ser un enemigo que entra en el medio ambiente y te machaca. Seguridad de la sociedad, que forma parte de ahí la importancia de entender el concepto de la defensa como un todo integrado de la sociedad. Esto no es una cosa de militares, esto no es una cosa de aficionados al militarismo. Esto no es algo que sea como un juguete, que incluso a veces se hace humor con estas cosas, ¿no? Los caros juguetes de los militares. Claro, si yo empiezo a leer ahora mismo aquí, por dar datos, de los 13 programas de defensa que están ahora mismo en el nuevo ciclo inversor y empiezo a poner costes, algunos se irá para atrás. Avión de patrulla marítima, 580 millones de euros la inversión. Avión de vigilancia marítima, el BIGMA, que son 10 aviones para variante del C-295, 560 millones de euros. El helicóptero multipropósito de la Armada, 900 millones de euros. Sí. Pero es que nos vamos de pronto al avión sustituto del F-18 y nos ponemos en 4.500 millones de euros. Nos vamos al sustituto de los cazabomberos Harrier y otros, 6.200 millones de euros. Los Patriot, los sistemas misiles, 1.400 millones de euros. Estamos hablando de plazos de 0 a, o sea, de ahora a 5, 7, 9 años. Pero toda esa estructura, si se hace esa comparativa pura de lo que es
el arma de defensa, también hay que entender y yo sigo queriendo hacer didáctica de lo de la cultura de defensa de la manera que aceptamos con cierta claridad que un semáforo tiene que ponerse en rojo o verde para que se ordene el paso de los peatones y el tráfico en una ciudad. Que una cerradura en una casa es necesaria porque si no viene alguien entre te puede robar. Que la tecnología de vigilancia privada está en boga porque realmente hay una sensación de vulnerabilidad mayor. Bueno, pues desgraciadamente para la humanidad la situación geopolítica actual no es equilibrada. Algunos hablan de multipolaridad, yo no hablaría de tanto, pero sí diría que es un escenario muy, muy incierto, de una ambigüedad tremenda donde pueden salir los focos y hay que estar preparados mínimamente como nación, teniendo un instrumento que tenga unas eficacias probadas que deben ir asociadas a una inversión en defensa y a una estructura de defensa muy planeada y planificada. Decías de la infantería marina, va a hacer 500 años. 500 años, más antigua del mundo. La más antigua del mundo, va a ser en pocos años. Más antigua del mundo. Y luego también hay otro tema, hablando de la seguridad que tú dices y de los recursos y poniendo al ser humano. A ver, en España 61 años, un ingeniero como es mi caso, un médico con 61 años, reservista, te echan. ¿Me explico? Francia se ha dado cuenta y lo ha llevado a los 72 voluntario, a partir de los 62. Es decir, si tú estás bien y el ejército te considera, porque claro, quieren alcanzar un número mayor y claro, si a los 61 años... Sí, lo del reservista, Antonio, en realidad lo que... yo entiendo tu afán y te compro el libro. ¿Ejército moderno o no? Te compro el libro, pero... Vamos, es así de claro. Si lo piensas de una manera estatalista, lo único que es necesario para hacer un cuerpo de reservistas es establecer el estatuto jurídico que desarrolle tu actividad en el seno del Estado. Eso es tan simple como juntarse un día 5 en el cuartel general y empezar a escribir y luego pasarlo por el jurista, por el cuerpo jurídico y tal, y decir, oye, en alguna cosa no cuadra esto con Constitución, leyes tal, de ley de defensa nacional, no sé qué tal. No, está correcto. Lo publicas. Un acceso a función pública arreglado. Sí, y además, o sea, eventual, porque... Sí, eventual. Es decir, eventual. Para momentos de crisis, la película... Se puede activar en la serie momento. Aquella, yo se lo decía antes a Javier, al oído, la serie que más daño hizo a esta idea es la MASH, M-A-S-H, de Vietnam. Sí. Fue una prueba de... Es muy antigua. Ahí hubo reservistas. Claro, eran reservistas. Un elemento sanitario. Coño, que eran en Vietnam. reservistas. Fueron los primeros voluntarios civiles que practicaron en un conflicto. Le salió mal y los tíos, en lugar de despellejar el por qué salió mal, de triturar aquello y ver por qué, lo desecharon y coño, perdieron 20 años. Hicieron la película. Bueno, sí, claro, para recuperar algo de dinero. La narrativa siempre. Pero los capítulos, claro, eso siempre, la narrativa. Claro. Es decir, si pones el estatuto jurídico mañana mismo, yo me comprometo a que me fiche a 0 pesetas 0 céntimos el ministro de Defensa y en un mes y medio le pongo un plan de reservistas voluntarios. Pero si no hace falta, está hecho. Hemos copiado el modelo francés. No, pero que funcione. Es el mismo. Está desactivado. No le han puesto... Pero quiero decir que históricamente siempre hemos sido seguidistas de Francia y nos ha ido bastante mal generalmente. Y ahora que podemos seguir algo, hemos iniciado, pero lo hemos parado. Los franceses lo han potenciado hemos parado, y nosotros era lo de Maura. Dice, haga usted las leyes. Nosotros lo hemos frenado. Yo me encargo de los reglamentos. Claro, lo paras. Lo dejas desactivado. Tal y como está, Antonio, tal y como está la situación actual, que está seguramente peor de lo que pensamos, la situación en el mundo, ¿no? Y teniendo en cuenta que se está reactivando el servicio militar de alguna manera, en algunos países, precisamente el reservismo no es su mejor momento, porque lo que va a haber ahora va a ser servicio militar obligatorio, de alguna manera. No, en absoluto. Yo estoy totalmente aquí. España, igual que hay países que pueden estar maduros para el servicio militar, España no lo está, pero sí está maduro para el reservismo. Y sí puede aumentar muchísimo. En proporción con Francia serían 57.000 y somos 3.000. A 160.000 que van a llegar los franceses ¿Sería crear una especie de subcuerpo adosado a los profesionales? No, para nada. Tiene además con la flexibilidad de que si necesito muchos, meto muchos y si necesito pocos, pego pocos. Con lo cual no hay... Para eso está la nueva mili, que se va a establecer una nueva mili. Digo mili porque es el término coloquial. Pero verás, el voluntario, como su nombre indica, ya está pringado
porque es voluntario. Claro, Y es eventual. claro. Yo, directivo político, digo un voluntario eventual. No va a dar Coño. problemas. Va encantado. ¿Qué chollo tengo? El mili es obligatorio. Sí. Si tú haces una política obligatoria, toda la responsabilidad cae sobre ti. Sí. Toda. Van a empezar las Toda. protestas. No digo que vaya a haber protestas, no. Toda la responsabilidad emocional para el que no sea un descerebrado o un deshumanizado cae sobre ti, porque vas a mover gente, lo vas a sacar de sus casas y lo vas a meter en un terreno peligroso. El voluntario, como su nombre indica, ese factor riesgo ya lo asumió, porque si no, no sería voluntario. Pero por desgracia, por alguna malévola situación que desconozco, está desactivado. Es que está desactivado porque no hay aporte. Estamos muriendo, no hay por fondos. inanición, claro. Salustiano, estamos ya fuera de tiempo. Sí. Terminas tú el debate. Un resumen. Sí. El futuro ejército. Sí. El futuro ejército. Es que, claro, hemos tocado tantos temas, En reservismo. un minuto. Tienes un minuto Minuto. para diseñar el futuro ejército. El futuro ejército está perfectamente planificado, hay un planeamiento hecho muy lógico, muy racional, en un horizonte corto, como es el 2035, 2030, ya activadas las brigadas estas de Fuerza 35, perfectamente interoperables, y ese es el deseo de que realmente acompañe, que en este caso creo que España va a tener suerte, aunque sea obligada un poco a empujoncitos por parte de las estructuras internacionales, multinacionales de defensa, para que el presupuesto de defensa se eleve y puedan dotar a estos planeamientos de los medios necesarios para ser eficientes en un plazo de 5 o 10 años. Ese es el futuro. El capital humano está asegurado. Muy bien. La calidad del capital humano está asegurada. Con esa frase cerramos, me parece una frase muy esperanzadora además. Sí, sí. Y nada, gracias a los tres por haber estado aquí y gracias a vosotros por habernos seguido. Volveremos la semana que viene con otro tema. Buenas noches.